Señor, queremos pedirte tu ayuda, Señor. Queremos suplicarte que sea tu Espíritu quien esté y continúe en medio de nosotros, Señor, para alumbrarnos, para enseñarnos, para que ciertamente estés tú en medio de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que se glorifique, Señor, y acompáñanos, ayúdanos, revela tu palabra, Señor, a los corazones, que no quede en una mente nada más, sino que pueda bajar al corazón lo que tú quieres hablar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero que me acompañe en su Biblia y leamos Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Dice así la palabra de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hemos estado viendo las parábolas del reino y quiero decirle algo. Al momento en que yo revisaba a propósito de cada una de las parábolas que hemos venido viendo a lo largo de este tiempo, me he dado cuenta que esto ha sido algo gradual, ha sido algo que Dios de alguna manera lo ha hecho gradual. Empezó primero aterrizando la parte importante que es el corazón del hombre en cuanto a las tierras. La tierra debe estar preparada y si no se pierde. Cuatro tipos de tierras que vimos ya, que se hablaron. Después ha hablado sobre el reino, como en un momento es como algo en el cual puede en un momento ser tan pequeño, tan insignificante, pero cómo puede expandirse, propagarse el reino de los cielos, y esa es la función, esa es la finalidad. Y cada una de ellas tiene ese propósito de poder llevarnos a mirar a Cristo, ver el reino de los cielos y ver de alguna manera cómo va influenciando en medio de las multitudes, pero ahorita ya de manera específica a cada uno. Si se da cuenta ya de algún modo, ahorita estamos hablando de la parábola El siervo vigilante. Continuamos viendo las parábolas y esta se titula El siervo vigilante. Es importante entender que allá afuera en el mundo, mientras en las religiones a uno le dicen, eres hijo del rey, y como rey, como hijo del rey, mereces las bendiciones, las promesas, la abundancia. Eso es lo que dice la religión allá afuera. Aquí el Señor nos enseña que somos siervos, que somos administradores, que no estamos para que nos sirvan, sino para servir. Y eso es algo que primero que nada debe de quedar muy claro en medio de nosotros. Venimos para servir, no para que nos sirvan. Allá afuera, el mundo, la humanidad, tiene ese énfasis de poder, de querer tener el poder, de querer poder mandar y decir, yo aquí mando, yo aquí gobierno, yo soy quien aquí doy las órdenes, pero Cristo no. Cristo va total y en contra totalmente de ello, de tal manera que Él vino a hacerse un siervo, vino a servir y vino a enseñarle a la humanidad que para poder ganar autoridad hay que servir. Y eso lo entendemos en las familias, en las funciones muy esenciales de una familia, un padre, una madre, un papá, los hijos. La estructura familiar, a través de Cristo, enseña que los papás son los que van a servir a los hijos, no se sirven de los hijos, que finalmente uno los sirve, uno los atiende,
pero que así se gana autoridad, sirviéndoles, enseñándoles. Y son principios básicos y es algo que yo quiero dejar muy claro, que quede muy claro que verdaderamente venimos a ser siervos y de alguna manera la verdad es que Pablo nos da un ejemplo de ello. Yo quiero que me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 6. Pablo, por ponerle un ejemplo, dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de la justicia, a manifestar la justicia de Dios sirviendo y enseñando y manifestando lo que es el poder de Dios y lo que realmente Cristo manda y cómo Cristo de alguna manera está al frente de su pueblo y Él es el que da las órdenes, Él es el que indica, Él es el que señala el camino, Él es el que da la instrucción y Él es el que va a la cabeza. ¿Y el pueblo? Nosotros, los que hemos creído, los que han verdaderamente decidido seguirle y dejar el mundo y el pecado y sus cosas, ahora se vuelven siervos de la justicia, siervos, servidores, manifiestan de alguna manera esa justicia de Dios, se paran por la verdad, pero porque sirven a Cristo, porque le servimos a Él y porque caminamos para Él. Si esto no te queda claro, si esto a usted, a ti, joven, señorita, varón, no te queda claro, vas a andar dando tumbos en medio de tu vida, porque venimos a servir a Cristo, porque venimos a vivir para Él, porque al momento de que le conocemos, y esa es una realidad, déjeme decirle algo bien importante, es una realidad, es una verdad. El conocer a Cristo, el tener una experiencia personal de salvación se vuelve una realidad y entonces a uno, como dijeran coloquialmente, le cae el 20. Servimos a Cristo. Le servimos a Él y vivimos para Él. Y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en el Hijo, lo vivo en Él. Vivimos para Él. Pablo siempre se presentó en algunas de sus cartas y él decía, por ejemplo, cuando hablaba de Timoteo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, servimos a Él. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo contracorriente, en un mundo en donde realmente las cosas son distintas y en donde muchas veces puede venir la tentación, el momento, la crisis, el conflicto, de querer hacer perder de vista la visión que el cristiano ha adoptado en cuanto al servicio. Sí, es importante entender algo. Este mundo va a ir en contra de Cristo y en contra de todos sus principios y verdades. En contra de todos sus principios y verdades. ¿Y por qué lo remarco? ¿Por qué lo puntualizo? Porque son principios, son verdades del Evangelio, son principios que cuando una persona las pone en práctica, su vida viene a ser totalmente distinta. Viene entonces a creer, a conocer a alguien verdaderamente a la persona de Cristo. Y en esos principios y verdades, la verdad es que el mundo no compagina, de tal manera que al final es un choque, es un conflicto, es una situación adversa, pero bueno, Dios nos ha llamado a ello, Dios nos ha llamado a servirles, a servirle a Él, Dios nos llama primeramente que nada. Y es importante entender ahora algo, es un siervo que va a estar atento a la voz del Maestro. Cuando verdaderamente venimos a Cristo, cuando estamos inmersos en Él, estamos en su palabra, estamos metidos en la oración, Él habla, perdón, Él da las indicaciones. Y si está uno vigilante, si está uno presto para poner atención a lo que el Señor muestre, es ahí entonces en donde va uno siendo guiado por Él. Como siervos, como servidores, como administradores, necesitamos estar atentos a las palabras de Cristo. Necesitamos estar atentos a su voz. Los tiempos cada día se vuelven más difíciles, más complejos, y se requiere mucho poder estar en su presencia para entender y asimilar cómo comportarnos en medio de un mundo difícil. Yo he visto que muchas veces allá afuera las personas, los religiosos se comportan como los fariseos,
como un fariseo. Y aléjate de tal persona, aléjate de tal fulanito, aléjate del homosexual. Pero yo veo a Cristo sirviendo a esas personas. Dice la palabra de Dios que cuando estuvo con publicanos y pecadores, los fariseos los señalaban y le decían, ¿por qué su maestro se sienta con publicanos y pecadores? Vino a los que tenían necesidad. Y allá afuera el fariseísmo está presto para señalar. Esa es la parte en la que el maestro habla, instruye. Y aunque las personas estén en sus pecados, Dios quiere darse a conocer a ellos. Y no es de decir, hay que correr, no. Hay que mostrarles amor, el amor de Cristo, y hay que hablarles la verdad. Y sí, a lo mejor sí, manifestarles su pecado, pero enseñarles el camino al reino de los cielos. Es por ponerle un ejemplo, cuando uno está metido en la presencia de Cristo. Entonces le brillan las verdades, le brilla la palabra, le brilla lo que cada uno tenemos que hacer y mirar, y cómo debemos de amar y servir a las personas. Nuevamente el Señor Jesús habla por parábolas y la verdad es que finalmente todo aquel que se interese y desee buscar a Dios se va a esforzar y va a estar revisando su palabra y va a profundizar en sus verdades. Esto es importante para hoy, para el cristianismo actual. Es importante que lo mencionemos por los tiempos que estamos viviendo y es una reflexión que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que meditar, que tenemos que considerar en nuestra vida. No relajarnos, no descuidar lo que el Señor realmente hizo por nosotros. Por el otro lado, aquella persona que no ha encontrado a Cristo, que sepa y que mire que verdaderamente va a necesitar estar atento, cuidadoso, vigilante, estar viendo y revisando realmente en cada momento lo que Cristo vaya a hablar, lo que Cristo hable, porque los tiempos, al final, todos ya lo sabemos, ya lo hemos mencionado mucho. Cristo, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y hay una humanidad perdida, hay una humanidad que necesita a Cristo. La palabra de Dios dice que en un momento habrá una gran cosecha, habrá un momento en el cual podrá y vendrá un mover del Espíritu Santo. Y necesitamos estar atentos, necesitamos estar vigilantes, necesitamos estar metidos en la cámara secreta con el Señor, en alguna vigilia, atentos de lo que el Señor quiere. Porque finalmente una verdad es cierta. Hay muchas personas que se están perdiendo, hay mucha humanidad que está muriendo, hay muchas personas que mueren. El temblor en la India, los accidentes en automóviles, muchas cosas, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en Tailandia hace poco y miles de personas que mueren en un abrir y cerrar de ojos. Y como cristianos, en nuestro círculo, en nuestro entorno, necesitamos estar atentos. El vecino necesita de la palabra de Dios, la vecina necesita, el amigo del trabajo, el compañero de la escuela. ¿Usted cree que lo que pasa alrededor de las personas es por simple situación, mera situación? Cuando llega uno a Cristo ya no hay coincidencias, ya no. Tiene todo un propósito. Ya todo tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y si sabes que a alguien le pasó algo en tu círculo cercano, es porque Dios quiere que seas luz, es porque Cristo quiere que seas lámpara, es porque Cristo quiere que hagas algo, porque hay mucha humanidad perdiéndose, muchas personas, gente joven, gente grande, gente adulta, de todo. Y es increíble, de verdad me sorprendo y llega uno a dolerse, a preocuparse, y no hace uno más que, Señor, ayúdanos, ayúdanos como cristianos a relajarnos, a no relajar nuestra vida, a no acomodarnos a las cosas de este mundo, a no acomodarnos a este mundo perverso y ruin y malvado que ciertamente está ahí llevándose en medio de esa ola inmensa de maldad y de pecado y de violencia
a cuanta persona se encuentra a su paso, a cuanto ser humano se deja, a cuanto ser vivo, ser humano, que no entiende los principios y las verdades del Evangelio, se lo puede llevar y se los lleva. Sí, amado. Sí, en parte es un llamado también al cristianismo. Sí, en parte es un llamado a que estemos vigilantes, a que mantengamos la guardia, porque ese es el término, velar, cuidar, vigilar, mantener una guardia, estar ahí atentos, tal vez en una vigilia, no una, dos, mirando lo que el Señor quiera hablarnos y decirnos, preparándonos para cuando Él venga, estando atentos y cuidadosos, porque no sabemos en qué momento ha de venir el Señor, porque no sabemos en qué momento vendrá, y la verdad, como hijos de luz tenemos que estar resplandecientes. Así lo dice la palabra de Dios. Acompáñenme, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 5 al 8. Vea usted, dice así la palabra de Dios. Porque todos vosotros sois hijos de luz, le está hablando al cristiano, le está hablando a los hijos, al cristiano a la iglesia en Tesalónica, les dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sí, amado. Sí, joven varón, aquel que le ha conocido, aquel que ha encontrado esa experiencia de salvación, es un hijo de luz, hijo del día. Y qué bello y qué precioso cuando uno recuerda cómo fue esa experiencia, ese perdón, esa salvación. Y hay que mantenerlo, hay que estarlo cuidando, hay que estarnos cuidando, hay que estar ahí atentos, vigilantes, para mantener esa llama, esa flama, esa gracia que en un momento a ti y a usted, a mí, a cada uno nos tomó y nos ha hecho partícipes de ese reino de los cielos. Si a ti no te ha hecho partícipe, Dios quiere hacerte partícipe de ese reino. Dios quiere extender su mano, su diestra de poder y decirte, ven, entra, pero necesitas esforzarte, necesitas imprimir de alguna manera esa fuerza, ese esfuerzo, ese anhelo y ese deseo de quererle encontrar. Porque sí se puede, porque sí es posible. Porque no sea que tú, que no le has encontrado, vengas a ser partícipe de aquellos que duermen de noche y se embriagan de noche. Y aunque tú no te embriagues, pero duermes, participas con los de la noche, te pierdes y ellos se van a perder. Ellos van a estar a la izquierda del maestro. Y no es eso lo que quiere el maestro. Lo que quiere el maestro es que participes de los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredes la vida eterna. Pero hay que esforzarse. Y por otro lado, quienes hemos sido y quienes estamos caminando como hijos de luz, hijos del día, podamos caminarle con Él, servirle y estar atentos, brillando, resplandecientes, dando testimonio con nuestros actos, con nuestras acciones, con esa gracia, con ese poder. A eso se refiere esa lámpara y lo vamos a ver. Pero es importante que usted y yo lo podamos ir visualizando, que podamos ir viendo esto, que podamos ir mirando que hay un contraste. Se va el camino se va estrechando, el camino se va a ir estrechando cada día más. Para el cristiano, así es, más estrecho, para poder entrar. Pero al final hay que continuar. ¿Por qué? Porque el mundo al final es ruin y perverso. Y va haciéndoles más difícil la vida al cristiano, lo va avasallando, lo va golpeando, lo va tentando, le va haciendo, nos va haciendo este mundo la vida más compleja y difícil. Y si no, usted considérelo. Muchas veces ocurren situaciones adversas, si no es afuera o es dentro.
Si no es en la economía, es con las personas, con el vecino, con los amigos, con los conocidos, con la familia. Se va poniendo cada día más difícil. Hay más luchas. ¿Por qué? Porque el diablo, el maligno, quiere destruir y el cristiano es el enemigo número uno del maligno. Y ha puesto y pone todas sus artimañas para deshacerse de él, para hacerle la vida más difícil. Recordémoslo, si el Señor Jesús, que era Dios mismo, lo tentó en el desierto y se fue después, dice la palabra de Dios que dejó de tentarlo por un tiempo, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Lo único que podemos y tenemos como ancla es esa esperanza firme de poder llegar delante de Él y confiar, como dice la palabra de Dios, de ese yelmo de la salvación. Sí, tenemos ese yelmo, tenemos esa salvación, tenemos esa certeza y esa protección que nos da la salvación. Amado, la verdad es que cuánto necesitamos el día de hoy poder renovarnos en Cristo, renovar nuestras fuerzas, venir a Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de este mundo, porque no queremos relajarnos, porque no queremos que nuestra vida se relaje, sino que al contrario retome fuerzas para alcanzar, para llevar la palabra de salvación, para alcanzar a más personas y que puedas estar contento, que pueda estar el maestro contento con nuestro servicio, con lo que hacemos, con lo que hagamos, por muy mínimo, por muy mínimo. Lucas 12, 35, 40, dice la palabra, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Le está hablando al cristiano, sí, le está hablando y le está diciendo ceñidos los lomos, estar vestidos, estar realmente preparados, totalmente vestidos, preparados y algo muy importante, lámparas encendidas, esa gracia que se traduce en obras, en testimonio, que no te lo inventas, sino te nace, sale de tu corazón. Te paras por la verdad, te paras por Cristo, porque Cristo llena tu corazón y lo que vives lo vives para Él. Y todas las cuestiones que tengan que ver con la justicia salen de una manera muy natural. Si alguien te dice hay que mentir, no, ¿cómo crees que voy a mentir? Si hay que bailar, no, ni loco que estuviera para bailar. De verdad, es muy natural. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es agradar y servir a Cristo. Y dentro de esas lámparas encendidas se manifiesta tu testimonio, la gracia, las acciones. Estás dando testimonio a las personas. Estás dando testimonio. Hay aceite en esas lámparas. Recuerda una cosa, las lámparas encendidas en aquel entonces lo que daba a entender claramente es que esas lámparas se mantenían encendidas con ese aceite, con esa gracia de Dios, para poder caminar y servir a Dios y estar haciendo su voluntad. Versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y date cuenta de algo, está hablando de las bodas, está hablando de ese momento en el cual cuando el Señor venga, cuando la boda, las bodas, el momento de las bodas, cuando la iglesia entre en las bodas, cuando la iglesia sea tomada para como esa novia para presentarse en las bodas del Cordero. Es esa parte, es esa promesa, es ese momento importante en el cual la iglesia entra en esas bodas y la verdad así lo manifiesta cuando regrese de las bodas. Es importante entender algo. Debemos de estar atentos, vigilantes, sirviendo. Y recuerda algo, una novia es una iglesia pura, santa, sin mancha. Lo dijo el apóstol Pablo, despojémonos
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no hablamos de pecado, porque en medio de una vida cristiana ya no debe haber pecado, pero sí puede haber tentaciones, sí puede haber momentos difíciles, sí puede haber situaciones adversas. Despojémonos. La novia debe ser pura, santa, la iglesia, y necesitamos caminar en ello. Cristo viene. Este mundo está perdido y hay que darle testimonio. Ellos deben de mirar y notar la diferencia. Dese usted cuenta de algo. No somos muchos. Hoy no somos muchos. Hoy el mundo a lo mejor sigue tradiciones, sigue una costumbre, sigue realmente una tradición y están ahí viendo tal vez en una escena, en una escenificación o en una película. Todo eso queda muy corto. Pero cuando Cristo te lo revela, su sacrificio, su resurrección, su muerte, su amor y todo lo que hizo, cambia completamente ese panorama. Hoy la humanidad está inmersa en una costumbre, en una tradición, pero no lo entienden, porque el día de mañana seguirán en su pecado, seguirán en sus maldades, seguirán en su perdición. Se laceran el cuerpo, se maltratan, hacen grandes vigilias. Pueden en un momento ver a una joven allá en la Ciudad de México cómo carga una cruz bajo sus hombros, porque lo vi en las noticias, la entrevistaban y le decían, oye, pero ¿cada cuándo lo haces? No, pues tengo años viniendo y hago esto y me gusta. ¿Y qué le has pedido a Dios? ¿Y qué le has pedido en estos momentos? Porque si es, llegan y los reporteros le preguntan, bueno, ¿y tú qué le has pedido a Dios? ¿Qué es lo que pides? Pido salud, pido economía, etcétera. Piden muchas cosas. Pero ahí los ves cargando una cruz bajo sus hombros, una joven, habrá tenido unos 25, 20 años, cargando una cruz pesada de unos 40, 50 kilos, poco más. Pero no lo entienden, no se dan cuenta de ello. Y mira, aquí Dios no te pide otra cosa, no te pide que hagas grandes cosas, ¿cómo se les dice? Penitencias. No, sino que le creas y que vivas para Él. Pero este mundo tiene esas costumbres y están perdidos. Bienaventurados, versículo 37 dice así, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Bienaventurados, y recordemos esa palabra en las bienaventuranzas, feliz, dichoso, dichosísimo, muy feliz, cuando su Señor venga y los halle velando. Que el Señor nos halle velando, que el Señor nos encuentre en su obra, a su servicio. Sí, clamando y pidiendo por este mundo, haciendo su voluntad, predicando a tiempo y fuera de tiempo, dando testimonio. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. No nos imaginamos ese momento, pero si la palabra dice que se ceñirá y nos hará que se sienten las personas, hará que se sienten y vendrá a servirles, muy seguramente lo hará, muy seguramente lo hará. Y qué impresión, qué impacto, porque Cristo mismo enjugará toda lágrima, consolará todo corazón. Qué impresión. Cristo mismo estará ahí. Amados, tenemos por delante un camino largo todavía, amplio, no sabemos cuánto, pero algo que es muy cierto es que aun cuando hay señales de su venida, cuando en un momento se están cumpliendo las señales, Cristo, Cristo está cerca. Hace algunos días aparecía por ahí una peste nueva, o ni tan nueva, de un pequeño gusano barrenador que en un momento
causa una molestia muy grande. No alcancé al terminar de leer la nota, solo la escuché. Pero se dice que ya está aquí en México. ¿Qué es sino solo el cumplimiento de su palabra? El cumplimiento de los tiempos, las pestes, las maldades, la violencia, todo se está cumpliendo. Debemos de estar velando, debemos de estar vigilantes, debemos de estar atentos. Versículo 38 dice así: y cuando venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia. ¿Qué quiere decir la vigilia? Había varios estados de vigilia en la noche. Había 4 por lo menos: segunda, tercera, cuarta vigilia. Y ya es muy entrada la noche. Entre la segunda y la tercera, ya es cuando el sueño es el más pesado. Oía una nota y por ahí nos la proporcionaban. Se dice que entre las 12 y 3 de la mañana es cuando el sueño está más pesado y es el momento de descanso. Hasta los estudiosos lo saben. Dios mismo nos dice que en la segunda y tercera vigilia estemos muy atentos. Y si lo dices porque verdaderamente nos quiere dar a entender algo, necesitamos estar muy atentos, aun cuando sea en el momento de nuestro mayor sueño, mayor pesadez. Habrá un momento en el que necesites estar ahí atento. Habrá un momento en el cual requieras negarte en un momento a ese sueño para que, ¿sabes qué? Estés atento a la voz del maestro, a lo que él quiere hablarte. ¿Sí? Hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Pero sabe de esto, eso es algo muy cierto. Nadie sabe, nunca se sabe en qué momento alguien puede venir y asaltar. Y es esa parte en la que él refuerza esa idea y dice: debes de estar atento. No se sabe en qué momento vendrá el Padre. No, no, nadie lo sabe. Debes de estar atento. Y te lo dice por segunda vez. O sea, si en las vigilias te lo dice, después te lo remarca aquí. Sabe de esto, que si el padre de familia, si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y lo está dejando muy remarcado con ese énfasis de importancia, porque el Señor quiere hablarnos algo y quiere darnos a entender algo, la importancia de estar preparados en este tiempo, de estar preparados porque no sabemos cuándo, cuándo Cristo venga, cuándo Él se presente. Hoy usted y yo estamos aquí y Dios nos permite poder reunirnos, poder estar atentos a esta parábola, las parábolas del reino. Y yo le diría algo: aproveche ese tiempo, aproveche ese momento, aproveche la oportunidad que el Señor le está dando el día de hoy. Si usted se da cuenta, no es muy complicado, no hay grandes cosas que mirar y que hablar, pero sí hay que puntualizar lo siguiente: este mundo está en decadencia. Por un lado, este mundo va en picada. La maldad y la violencia en su punto máximo y aumentará. Y no se espante, aumentará y veremos cosas increíbles, terribles. Yo no lo sé. Por otro lado, es para que el cristiano no se relaje, sino para que estemos velando, para que nos acerquemos al Maestro y estemos ahí con Él
en su presencia, tomando de su gracia, tomando de esa savia, el cual vid, la planta, el fruto de la vid, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Necesitamos llenarnos de esa savia, de su gracia. Y aquel que no ha encontrado a Cristo, ¿qué está esperando? ¿Por qué retarda? ¿Por qué retrasa? ¿Por qué no se entrega? ¿Por qué no se vuelve a Él de todo su corazón? ¿Por qué no le entrega su vida? Dios verdaderamente tiene ahí y toca a su puerta. Y lo vemos porque está su gracia, está su favor, está su misericordia y el momento en el que le permite a usted venir y estar hoy aquí. Pudo haber ido a otro lugar, mire cuántas personas faltaron, no vinieron el día de hoy, por ser un día cual es, pero finalmente hoy está usted aquí y la verdad, Dios le trajo para que escuchara palabras de vida eterna, palabras que le lleven a la vida eterna. Palabras que tienen ese propósito de poderle tomar y llevar delante de la presencia de Cristo. Es Cristo el que quiere hacer algo en su vida. Es Cristo el que le quiere ayudar. Y la verdad, le digo algo, Dios quiere hacerlo, quiere ayudarle, quiere manifestarse. ¿Qué le parece si meditamos un instante en estas cosas? Era y es el mensaje del día de hoy. Yo le pediría que ahí incline su rostro, medite por un instante, considere, cada uno tenemos delante de nosotros una responsabilidad. Y por lo mismo, requiere y requerimos mirar con profundidad en medio de nuestra vida. Yo le invito, yo le animo, yo le exhorto a que vaya a Cristo, vayamos a Él, que sea Él obrando y hablando, que sea el Maestro quien le tome, nos tome a cada uno conforme a nuestra necesidad. Si tú que estás aquí el día de hoy no has encontrado a Cristo, no lo dudes, no tardes. Él está presto para ayudarte, para guiarte, para extenderte su diestra en señal de reconciliación. Como iglesia, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos lleve más y más cada día delante de Él y que se cumpla su propósito en medio de nuestras vidas. Que se cumpla el propósito de Cristo en tu vida, nuestras vidas, que Él nos ayude. Meditemos en lo que escucha usted un canto. Que Dios nos enseñe, que Dios se apiade, que en su misericordia el Señor Jesús se apiade y nos enseñe. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Fíjese cómo el canto dice, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Él es nuestro Dios amado. Él es un Dios que vino para darse a conocer en medio de este mundo, en medio de tu vida y mi vida. ¿No te has preguntado por qué Dios se ha acercado a ti, pese a que tú no te has entregado? ¿No te has preguntado por qué Dios me habla, por qué mi familia, por qué tengo un familiar o alguien que me invita, un conocido? Porque quiere ser tu Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Así es. Los que le hemos conocido siervos de Cristo somos. Y créeme que no cambiamos nada. Por este mundo o por algo de este mundo no lo cambiaríamos. Porque no hay nada que se compare al amor y a la bondad y a la misericordia de Cristo. Y quiere que seamos ese siervo vigilante en medio de este tiempo. Señor, aquí estamos en este día, Señor. Muy agradecidos, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por la paciencia con que has obrado en medio de nuestras vidas, Señor. Y es una palabra, Señor, para estar atentos, a tu voz, Señor. Porque tu amor no cambia, Señor, tu amor no ha mudado, Señor. Sigue siendo el mismo el día de hoy, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, y cúmplase tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a estar vigilantes, expectantes. Y también, Señor, prestos para este mundo que agoniza, Señor. Para proclamar las buenas nuevas, Señor. Para alcanzar al perdido y dar testimonio en medio de donde tú nos pongas, Señor. Ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas, Jesús. Te damos muchas gracias, Maestro.
glorifícate. Glorifícate grandemente, Señor. Amén.